Para poder hacer una interpretación de los procesos de foliculogénesis y ovogénesis en el ovario, necesitamos referenciarnos a sus estructuras anatómicas macroscópicas. En esta imagen, que es un corte a la mitad del ovario, donde aquí en esta marca que acaba de aparecer, nos muestra la primera parte anatómica, que es la corteza, donde en su parte interna y externa observaremos ondas foliculares, donde dentro de cada folículo en proceso se desarrolla también la ovogénesis. La parte media del ovario es la otra zona anatómica denominada médula, donde podemos observar que tenemos la irrigación propia del ovario por medio del hílux. En la siguiente imagen vamos a hacer una descripción histológica del ovario, donde en el borde de la corteza vamos a encontrar la presencia de ovogonias, también llamadas oogonias. También en la corteza vamos a encontrar lo que es el tejido propio del ovario, llamado estroma. En la parte superior derecha observan ustedes un embrión con el saco amarillo, y el cual contiene, bueno, el amarillo es un líquido que nutre mientras el embrión, pero también se van a desarrollar ahí las células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales, hablando relacionado con la fase embrionaria, migran hacia lo que es la zona donde vamos a encontrar los conductos paramesonéfricos de Müller, y en el lugar donde se van a formar los ovarios. Estas células germinales primordiales colonizan la corteza ovárica, y acá en la otra imagen donde describimos dónde están las ovogonias u ogonias, estas células germinales primordiales se convierten precisamente en estas células ovogonias u oogonias. Estas ovogonias van a pasar por un proceso de divisiones celulares que se describen como leptoteno y paquiteno. En estas divisiones celulares se van a formar tres familias de ovogonias. Cada ovogonia inicial va a formar dos familias de ovogonias. Entonces aquí vemos, primera ovogonia formó dos familias. Ahora, cada familia formada de ovogonias va a formar otras dos ovogonias, y cada una de estas nuevas ovogonias va a formar dos ovogonias más, para formar tres familias de ovogonias. Estas últimas familias de ovogonias, en otra división celular llamada cigoteno, van a liberar un ovocito, también llamado ovocito. Su carga genética es 2N, y aquí, una vez liberado, le vamos a llamar ovocito primario 2N. Cuando este ovocito u oocito es liberado al estroma, las células propias del estroma rodean al ovocito. Estas células son planas y ya le dan la primera forma a esta estructura, la cual se va a llamar folículo primordial. Recuerden, estamos en la fase embrionaria, donde tenemos la división de las ovogonias para formar los ovocitos. Este folículo primordial, ya al inicio de la etapa fetal, crece, ¿sí? Y las células que lo rodearon el estroma le dan esta apariencia más grande, y aquí nuestra nueva estructura va a ser también ovocito primario 2N, pero entra en la última fase
de lo que es el desarrollo de esta estructura en la fase de diploteno. ¿Qué va a suceder aquí? Es algo interesante en esta etapa fetal, donde esta estructura la vamos a denominar folículo primario. Sus células son cúbicas. Entonces, en esta fase de diploteno no termina hasta que este folículo, para seguir desarrollándose, necesita el efecto de una hormona gonadotrópica. Por lo tanto, vamos a conocer aquí dos fases en lo que es la pausa del diploteno, llamada dictiotena. ¿Por qué una pausa? ¿Por qué dictiotena? Porque necesita la presencia de esta hormona gonadotrópica para poder desarrollarse. Como la hembra pues es un feto, pues todavía no produce gonadotropinas. Entonces se detiene la fase de desarrollo en dictiotena hasta que la hembra llega a la pubertad, y es cuando ya empieza a producir gonadotropinas, y la que va a actuar sobre este folículo primario para seguir desarrollándose es la FSH. Cuando llega la FSH, ya activa otra vez este folículo primario, entrando en un evento que se llama diacinesis. Por lo tanto, vemos que su siguiente desarrollo, por efecto de la hormona folículo estimulante, va a ser un gran cambio y un gran desarrollo de la siguiente fase folicular. ¿Qué es lo que sucede por el efecto de la FSH? La FSH actúa sobre estas células cúbicas. Algunos autores le llaman células de la granulosa. De hecho, lo son, pero las vamos a llamar como tales ya en esta siguiente fase de desarrollo. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas células ya de la granulosa van a formar dos capas. Una capa externa llamada teca externa y una capa interna llamada teca interna. Algunos autores hacen una descripción que en lugar de teca le llaman células de la granulosa externa a la teca externa, o le llaman células de la granulosa interna a la teca interna. Aquí, en cuanto a la nomenclatura, se puede utilizar cualquiera, pero aquí lo importante es cómo se va estructurando esta fase folicular y ya las funciones propias que desarrollan tanto las células de la granulosa externa o teca externa, o células de la granulosa interna o teca interna. ¿Qué es lo que sucede posteriormente a la formación de estas capas? Sucede la primera meiosis. La primera meiosis consiste en que el paquete genético sufre una transformación, una separación de sus pares de cromosomas hasta formar la mitad de los cromosomas que tenía. Tenía 2N, y como ya nada más va a formar la mitad de genes, ahora lo vamos a denominar 1N. ¿Qué pasa con los otros cromosomas que ya no son necesarios? Pues estos van a formar, como se muestra aquí en la imagen, en la zona de la membrana previtelina, van a formar el primer corpúsculo polar. Aquí también el ovocito va a formar sus estructuras propias, como son la externa, que es la corona radiata, y luego la parte media, que es la zona pelúcida, y lo que es la membrana previtelina. La membrana previtelina rodea ya lo que es el citoplasma de este ovocito. Pero hay una situación que vamos a observar de acuerdo a las especies, en las especies mayores y en las especies menores, en cuanto a lo que es el cambio de la primera meiosis. En especies mayores lo vamos a denominar ovocito secundario, 1N. Y para especies menores se va a llamar todavía ovocito primario, 1N. Vamos a ver más adelante el por qué en especies menores conserva todavía como ovocito primario, pero ya es 1N.
En la parte interna ya de esta estructura de un folículo en sí, se forma una pequeña cavidad que se llena de líquido, y a esta pequeña cavidad con líquido le vamos a denominar líquido preantral. Por lo tanto, con todas estas transformaciones que se tuvieron del folículo primario, ahora ya con estas estructuras propias en esta fase folicular, lo vamos a denominar folículo secundario. Ustedes conocieron el folículo secundario cuando se trató el tema del eje hipotálamo hipoficiario, y donde, recuerden ustedes, llega la segunda hormona gonadotrópica, la LH, actuando sobre las células de la granulosa externa, ¿sí? Y la FSH va a actuar sobre las células de la granulosa interna, permitiendo todavía el desarrollo y maduración folicular hasta que produzcan un óvulo. Entonces, la acción hormonal, recuerden también, es para producir las hormonas esteroideas, y con este metabolismo propio del folículo secundario y por la acción hormonal tiende más a crecer. En la siguiente fase de este crecimiento por acción hormonal vamos a ver que se forma una nueva estructura folicular donde nuestro ovocito seguirá siendo 1N, ocito secundario para especies mayores y ocito primario para especies menores. Aquí el ovocito, ¿sí? Algunas células de la granulosa van a rodear, y esas células se van a compactar por medio del ácido hialurónico. ¿Qué origina esto? Origina una protección al ovocito para que cuando aumente el líquido antral, protege la presión de este líquido. Estas células se llaman cúmulus oophorus y también recibe el nombre del complejo cúmulus oophorus, encargadas de proteger al ovocito del aumento del líquido dentro del folículo. Como aumenta el líquido, ahora en esta proporción de líquido lo vamos a llamar líquido antral. Y debido a estos cambios, el crecimiento del folículo y lo que le sucedió al ovocito, su protección, se va a llamar folículo preovulatorio terciario de Graf. El líquido antral sigue acumulándose. Las células de la granulosa poseen una serie de ampollas que producen mucho líquido. Entonces, conforme se da el crecimiento de las células de la granulosa, aumenta la producción de este líquido, ¿sí? Y genera ya un crecimiento del folículo en forma de una ampolla grande que observamos en la corteza ovárica. El ovocito aquí se va a llamar también 1N, ovocito secundario para mayores, ovocito primario para menores, y como comentamos, aumenta la cantidad de líquido antral. Aquí ya ejerce una presión muy fuerte sobre el ovocito, pero gracias a el cúmulus oophorus lo protege de esta presión. Solamente aquí por el aumento del folículo ovulatorio, por el aumento del líquido antral, lo vamos a llamar folículo ovulatorio terciario de Graf. Una vez que se forma este folículo ovulatorio, recuerden, la LH en este momento llega a su pic y empieza a degradar a las tecas. ¿Para qué? Para que se produzca esto que ustedes ven aquí en la animación, lo que es la ovulación, cuando la LH rompe las tecas y por la presión del líquido sobre el ovocito hace que éste salga del folículo. El siguiente evento que va a suceder en las especies mayores
Los ovocitos liberados del folículo necesitan estar en fase de ovocito secundario para que cuando tengan interacción con el espermatozoide, sean viables para ser fertilizados. Una vez que tienen contacto o interacción con el espermatozoide, se da la segunda meiosis para que posteriormente se lleve a cabo lo que en sí sería la fertilización propia del espermatozoide y la fecundación de este ovocito. Entonces, repito, para que un ovocito necesite ser fertilizado, necesita estar como ovocito secundario para que pueda ser penetrado por el espermatozoide en segunda meiosis. ¿Qué pasa en las especies menores? Para que se dé la segunda meiosis y es un ovocito primario, necesitan transcurrir 48 horas para que pase de primario a secundario. Y ya una vez como secundario, pueda tener interacción con el espermatozoide y éste pueda penetrar al ovocito. ¿Por qué? Porque al inicio del periodo ovulatorio en perras y gatas, los primeros óvulos pueden tener contacto con espermatozoides, pero no pueden ser penetrados porque no están como ovocitos secundarios. Por eso tienen que transcurrir las 48 horas. ¿Y por qué las 48 horas? Porque también el ovocito necesita pasar de estas 48 horas para que se le considere como un ovocito maduro y se dé la segunda meiosis. Cuando se fertiliza este ovocito, tanto en especies mayores como especies menores, viene el intercambio genético, ¿sí? Y también aquí hay una selección de cromosomas en el intercambio genético, y hay algunos cromosomas que tampoco van a ser parte del paquete genético final, y se forma el segundo corpúsculo polar. Este segundo corpúsculo polar es importante que se forme para que se pueda proseguir el desarrollo embrional. Una vez que se dio la ovulación, el folículo que fue incidido por la LH rompe los tejidos sangran y se forma el cuerpo hemorrágico o folículo hemorrágico. Este tejido tiene que cicatrizar y una vez que cicatriza, forma el cuerpo amarillo y empieza a producir progesterona, y aquí ya le llamaríamos la fase luteinizante de este cuerpo amarillo. Una vez que termina la función del cuerpo amarillo, y termina básicamente porque se produce la luteolisis por efecto de la prostaglandina, este folículo o folículo amarillo, cuerpo lúteo, se va a transformar en una estructura final llamada corpus albicans. Y aquí en este momento, en la formación del corpus albicans, terminaría la fase de foliculogénesis. Y en el caso de la ovogénesis, terminaría cuando el ovocito, ¿sí?, hace que se dé la segunda meiosis y el ovocito y el espermatozoide penetre al ovocito. Ahí terminaría la fase de la ovogénesis. En la siguiente imagen observamos un folículo preovulatorio con su líquido antral, y acá en esta parte observamos un ovocito. Pero a este folículo preovulatorio está entrando en fase de atresia. Porque la atresia, porque recordemos que si no hay suficiente aromatización
de los andrógenos, estos folículos no son seleccionables para ovular. Entonces, en esta fase inicial, la ventaja que tenemos con las biotecnologías es que podemos salvar al ovocito y procesarlo en laboratorio para inyección, para inyectarle el espermatozoide. En esta imagen, este mismo folículo preovulatorio casi llegaba a su etapa final, pero se atreció también como el anterior, pero ya observamos más degradado el ovocito. En estos casos, pues difícilmente podemos recuperar el ovocito para su procesamiento. Aunque podamos aspirarlo porque vemos folículos en el ovario, ya en laboratorio podemos extraer el ovocito, pero ya no conserva todo lo que son sus estructuras propias. En la siguiente imagen observamos el útero de una vaca y donde vamos a apreciar del lado izquierdo un quiste folicular y del lado derecho vemos un folículo ovulatorio normal. En esta otra imagen vemos un poquito más definido ya un quiste de mayor tamaño, ya un quiste en el cual observamos otras características como más acumulación de sangre ya por su degradación, como quiste folicular. Las condiciones en que se presentan los quistes, por ejemplo los quistes en el ovario, son foliculares, luteales o cuerpo lúteo retenidos. En el caso de los quistes foliculares, pueden presentarse en un ovario o en ambos ovarios. Generalmente es por falta de buenos niveles de LH y exceso de FSH. Recuerden que las células de la granulosa interna actúa la FSH y también estas células de granulosa interna producen mucho líquido. Por lo tanto, pues al no haber LH y no romper las tecas, se acumula exceso de líquido formándose el quiste folicular. Los quistes luteales es por insuficiencia de LH. Podemos encontrarlos solamente en un ovario y el quiste luteal en sí es una acumulación del propio tejido del cuerpo lúteo que hace que aumente su volumen formando el quiste luteal. Los cuerpos lúteos retenidos son cuerpos lúteos no involucionados, aunque pueda haber efecto de la PG2 alfa por este aumento del tejido de cicatrización, no involuciona y se quedan retenidos los cuerpos lúteos. En el caso de las hembras polítocas, los quistes múltiples y grandes son frecuentemente luteinizados y esto es debido a niveles altos de progesterona. Quistes múltiples y pequeños ocasionalmente son luteinizados y es por efecto de altos niveles de estrógenos. En el caso de las perras, por efecto de los quistes, hay una condición clínica llamada hiperestrogenismo, desbalance ovárico tipo 1. Los quistes ováricos que se presentan por lo general en perras menores de 5 años, pero puede haber algunas causas que podemos observar relacionadas con la presencia de los quistes. Puede ser por tumores ováricos, más frecuente en hembras mayores a 5 años, y los signos que observamos en estas perras cuando tienen el hiperestrogenismo es una alopecia bilateral simétrica que inicia en el área perineal, en las ingles y en la zona del tronco en el tórax. Hay cambios en la presentación del ciclo estral como celos prolongados anormales y ninfomanía, que es el exceso de líbido en las perras, un deseo sexual mayor en las perras. Si el tumor es productor de progesterona,
se observa aumento del tamaño vulvar y del sistema mamario. En la siguiente imagen, en el cuerno uterino izquierdo, observamos en la zona del ovario un quiste folicular. En esta perra, bueno, observamos el caso del hiperestrogenismo, como se había comentado, en la zona del tronco, con zonas alopésicas. Y aquí observamos lo que es la alopecia bilateral, ¿sí? Pueden observar ustedes lo que es la vulva, arriba está el ano y la cola, y lateralmente hay ausencia de crecimiento del pelo, que es la alopecia propia, producida por el hiperestrogenismo. Los quistes foliculares, básicamente, pueden ser o no tratados si no encontramos ninguna alteración de lo que ya observamos. Pueden desaparecer en un término de 15 días y se reinicia el ciclo estral. Pueden ser tratados con análogos de GnRH, pueden ser tratados también con análogos de prostaglandinas, o pueden liberarse estos folículos que tienen los quistes con aspiración folicular. Bueno, esto básicamente se hace en vacas y en yeguas cuando por palpación rectal detectamos estos quistes.